6 de la mañana, 16 minutos. Y en las últimas horas, un nombramiento en particular ha llamado la atención de la administración del presidente Gustavo Petro. Y en particular porque no se desconocen, ni más faltaba, las virtudes, la academia, la hoja de vida de el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación, sino que es extraño y no deja de serlo que su nacionalidad no sea colombiana. Está con nosotros el doctor César Ferrari, director recién nombrado del Departamento Nacional de Planeación, que es peruano, un país que nos encanta. Don César Ferrari, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias. Tengo que corregirlo, sí tengo nacionalidad colombiana. Pero habla usted más limeño que mi mamá. Mi mamá es peruana. Nací en Lima, por supuesto. Nací en Lima y que soy un limeño mazamorrero porque nací en Lima. Yo vivo hace 23 años en Colombia y tengo ciudadanía colombiana. Si no, no hubiera sido posible mi nombramiento. Así de claro. Me encanta esa aclaración y tengo que decirlo que conozco perfectamente ese tipo de situaciones. Mi madre lleva 40 años viviendo en Colombia, se siente más colombiana que peruana a pesar de haber nacido en Arequipa. Señor Ferrari, ¿le dijeron algo por ser de nacionalidad peruana también? ¿Cómo siente esa, no quiero decir controversia, pero esas observaciones que se han hecho al inicio de su nombramiento o no? Mire, la verdad es que toda la noche me he pasado contestando saludos de amigos y todos han sido muy queridos y todos me han deseado mucha suerte, que espero que la necesite, porque los desafíos son muy grandes. Realmente Colombia es un gran país, estoy muy contento viviendo en Colombia desde hace 23 años, pero sí encuentro que hay unos desafíos enormes que necesitan atenderse y realmente cambiar el curso de las cosas. Y eso creo que es lo importante. El doctor Ferrari es ingeniero civil de la Universidad Católica de Perú, máster en planificación regional y urbana de New York University, doctor en economía del BU del Boston University y actual profesor de economía de la Universidad Javeriana. Doctor Ferrari, ¿cuál es ese desafío que usted dice es el más importante que prevé en el Departamento Nacional de Planeación? Mire, el presidente creo que ha sido claro. Es necesario convertir la estructura productiva del país de una estructura basada en actividades extractivas a unas actividades productivas. Eso reconozco que no es ni fácil, ni sencillo, ni rápido, pero es absolutamente necesario. ¿Y sabe por qué? Porque las actividades extractivas son intensivas en capital y generan muy poca ocupación. Y esa poca ocupación es la que nos lleva a tener niveles de desempleo muy altos, y además como la gente no puede quedarse sin hacer nada porque se muere de hambre, genera unos niveles de informalidad también demasiado grandes. Esas son cosas que tienen que abordarse, no se abordan de un día para otro, no se logra ese cambio inmediatamente, pero que hay que iniciarlo en un momento determinado porque el país lo demanda en sobremanera. Luis Carlos, usted como economista, doctor Ferrari, buenos días, le habla Fernando Quijano. Usted se acordará que por allá en Historia Económica le enseñaron en primer semestre, seguramente, le enseñaron sobre los nombres de los planes de desarrollo de Colombia. Acuérdese pues obviamente esa fue de ponerle nombre al plan de desarrollo, eso fue una gran herencia de Lochen Carry, ¿cierto? Usted ¿Sabe quién nos enseñó eso indirectamente? El actual ministro de Hacienda hoy, el doctor Ocampo, en sus libros de Historia Económica colombiana. Exacto. Arrancó con sí, Alberto Lleras, pues arrancó con el desarrollo económico y social, las 4 estrategias de Misael Pastrana para cerrar la brecha, Alfonso López, y pues para no volver esto una clase de economía, nunca se supo realmente cómo era el nombre de, por ejemplo, del plan de desarrollo del presidente Duque. Pacto por Colombia, Pacto por Equidad, pero la gente lo asimilaba más al tema de la economía naranja. Doctor Ferrari, tiene 100 días para entregar el Plan Nacional de Desarrollo en los próximos 4 años. ¿Cuál es ese rótulo que usted le va a poner? Mire, ese es un privilegio de bautizar el plan del presidente. Yo espero en el momento determinado sentarme con él y declarar cuál va a ser el nombre después que escuche sus recomendaciones y sus decisiones. Por ahora
creo que el principal desafío es cambiar la estructura productiva del país, y repito, eso no es fácil, ni sencillo, ni rápido. Sí. Santiago Ángel te pregunta, señor Ferrari, Santiago es un peruano educado que habla muy bien, concreto y rápido. No es como algunos de nuestros funcionarios que tienen respuestas enormes. Acostúmbrese a ser efectivo en el uso del tiempo y lenguaje con el señor Ferrari, don Santiago. Sí, me doy cuenta. Muy bien, señor Ferrari. Habla en titulares. Sí, buenísimo. Como corresponde. Le agradezco mucho. Eso aprendí estudiando en Estados Unidos y escribiendo en inglés. No le sobran las palabras. Al punto. Al punto. Las palabras que sobran. Perfecto para radio. Nos toca esforzarnos mucho buscándole el punto a la mayoría de los entrevistados. Doctor Ferrari, puntualmente, hubo recientemente una controversia en Colombia con el manejo de los OCAT. ¿A usted qué le parece que debería cambiar en los OCAT, en donde hay una participación del Departamento Nacional de Planeación, para que los contratistas, sobre todo en los municipios pequeños, no tengan tanta injerencia justamente en la contratación? Mire, hace algún tiempo se decidió en Colombia que hubiera unos contratos modelos. Creo que ese es un buen comienzo de ponerlos en vigencia, para evitar de que los contratos se hagan a dedo a las necesidades de los incumbentes. Ese es un primer punto. En segundo punto, creo que hay que tener muy claro cuáles son las prioridades que deben llenarse, y seguramente de acuerdo a esas prioridades y teniendo contratos modelos podrán evitarse muchas situaciones desagradables que hemos estado viendo. Señor Ferrari, ¿cuál es su posición frente al tema de los subsidios en planeación? Digamos, se trabajó en la administración pasada el ingreso mínimo vital, si no estoy mal, y digamos, ha tenido una posición un poco a favor de subsidios para los colombianos. ¿Usted qué cree? Mire, quisiera ser franco en esto. Yo creo que el problema no son los subsidios. Más bien yo diría que progresivamente estos tienen que desaparecer. Lo que necesita el país claramente es pleno empleo. Esa es una responsabilidad enorme y tiene que ver con la estructura productiva. Como dice el Papa en su encíclica Laudato Si, oiga, los subsidios tienen que ser temporales y para resolver urgencias, pero lo principal es generar trabajo para todo el mundo. Si hay trabajo para todo el mundo y es un trabajo digno y adecuado, creo que los subsidios no son necesarios. Por supuesto que lo van a hacer por un tiempo determinado hasta que se resuelva la situación. Lograr pleno empleo, y repito, eso toma tiempo, no es tan sencillo ni es tan fácil, pero digamos, eso es lo que debería, creo, lograrse, pleno empleo para el país. Eso es una meta que debe ser realmente considerada desde la política fiscal, desde la política monetaria y desde la política regulatoria. Doctor Ferrari, buenos días, lo saluda Juan Lozano, felicitaciones. Le pregunto por la esencia del DNP. Algunas personas dicen que tanta carga administrativa con regalías, que se hubiera convertido como en una especie de superintendencia de regalías, habría distraído al DNP de ser el gran faro, el gran planificador de las políticas públicas en Colombia. ¿Qué opina usted sobre ese desafío y sobre esas críticas al exceso de tareas operativas en regalías? Muchas gracias por la felicitación. Y también quiero ser claro, mire, realmente lo importante del DNP no es dedicarse a distribuir regalías. Creo que lo importante es, como usted lo ha mencionado y coincido plenamente, el DNP debe ser el faro, la guía, pensar a largo plazo, pensar el contexto internacional, pensar los cambios tecnológicos, cómo se incorporan a las economías nacionales y en este caso particular la economía de Colombia. Creo que esa es su misión fundamental y creo que esa misión desde hace algún tiempo no ha sido considerada plenamente, porque se ha entretenido en esas otras cosas que también son importantes, pero sin duda lo más importante para el DNP tiene que ser lo que usted mismo dice, faro realmente para dónde va el país, cuáles son las condiciones en las cuales se va a desarrollar y cuáles son los contextos nacionales e internacionales que condicionan ese desarrollo. Doctor Ferrari, con los buenos días le saluda William Calderón.
Uno de los puntos que más inquietud ha causado en los anuncios previos que hizo el hoy presidente Gustavo Petro y parte de su equipo económico es lo que podría llegar a ocurrir con Ecopetrol, que es la joya de la corona. Los cálculos que se hacen hoy es que podría estarle trasladando al fisco colombiano cerca de 30 billones de pesos, lo que eventualmente podría ahorrar una reforma tributaria. ¿Es conveniente comenzar a hacer la transición de energías en este momento? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la visión que tiene usted al respecto, doctor Ferrari? Mire, también sobre eso quiero ser claro. Los recursos son finitos y si usted sigue invirtiendo en lo que ya debería dejar de invertir por las condiciones internacionales, los cambios de la matriz energética a nivel mundial, pues no le van a alcanzar para invertir en las fábricas, en la industria, en la agricultura que el país necesita. Entonces, aquí hay un dilema que tiene que resolverse a tratar de lograr hasta donde se pueda, pero no seguir dándole más y tratar de exprimir la vaca hasta que se muera. Yo creo que eso no es sabio. Yo creo que lo sensato es comenzar a pensar, oiga, a ver hacia dónde vamos y a dónde tenemos que pensar cuál va a ser nuestro futuro productivo. Lo importante es que el país, ante el cambio energético mundial que se está dando y seguramente la disminución mundial de los petróleos pesados y los carbones que no son dedicados a la fabricación de aceros, que son los carbones térmicos que produce Colombia, pues entonces hay que pensar en cómo cambiar esa estructura productiva y hacia dónde debe ir la inversión. Eso es una cuestión sumamente importante, pero en algún momento hay que hacerlo y creo que ya es tiempo de comenzar. Doctor Ferrari, cuando uno viene de otro país, por mucho tiempo que haya pasado en él, como usted, en Colombia, tiene la ventaja de poder ver con un poco más de distancia lo que ocurre en su nación que lo acoge. Y usted que viene de un país como Perú, que ha tenido tantos vaivenes políticos en los últimos años y que también tiene el conocimiento de lo que ocurre en América Latina, podría acercarse a una respuesta diferente que podría ayudar a enriquecer nuestro debate sobre lo que significa el primer gobierno de izquierda de la historia reciente en nuestro país. La pregunta es, doctor Ferrari, con sus elementos de juicio, ¿cómo ve, cómo planea sea la administración de Gustavo Petro a la cual usted pertenece? ¿Es esta una administración que se parece a quién? ¿A Andrés Manuel López Obrador en México? ¿A Boric en Chile? ¿A Pedro Castillo en Perú? ¿A qué se parece? Mire, yo creo que cada país tiene su peculiaridad. Le digo, antes de venir a Colombia, hace 23 años, estaba trabajando en el África y me pasé 5 años en el África. Y me di cuenta de que todos los países tenían algo en común. Y ese común era lo que su gente reclamaba, lo que su gente quería, las necesidades de las personas. Eso es algo común. Pero por supuesto las historias son diferentes, las geografías son diferentes, las costumbres son diferentes, los comportamientos son distintos. Y entonces cada país tiene su propia peculiaridad y hay que responder a esa peculiaridad. No se trata de repetir modelos en ninguna parte. Pero le añadiría algo, mire, en realidad yo vengo de una familia italiana, incluso tengo también nacionalidad italiana, de la cual me siento muy orgulloso cada vez que voy a Roma y veo los magníficos palacios que dejaron los emperadores romanos hace más de 2000 años, todavía subsisten. También me sigo diciendo, oiga, pero la humanidad es capaz de crear unas cosas muy grandes, muy lindas, muy para el beneficio de las posteridades, y yo creo que eso es lo que hay que enfatizar. Aquí tenemos algunas particularidades, hemos construido otras cosas importantes, hay que seguir haciendo bien lo que se tiene que hacer bien y corregir donde se tiene que corregir. Eso es un camino que los países todos tienen que decidir en sus propias cuestiones. Doctor Ferrari, muchísimas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, entender un poco, aprenderlo a conocer y tener detalles de usted. Italiano, Ferrari, ¿tenemos que ver algo con los carros o no? Oiga, lamentablemente hasta ahora el tío Enzo todavía no nos ha reconocido los que vinimos a este lado del mundo. Muchísimas gracias por darnos unos minutos y espero poderlo tener en muchas oportunidades en el programa. Muy amable, muy gentil. Con mucho gusto. Han sido ustedes muy amables. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, don César, muy amable.